las capacidades de bases de datos como servicio de biblioteca y listo. Entonces, vamos a empezar haciendo la búsqueda en Google. ¿Por qué en Google? Porque estamos acostumbrados a que las búsquedas de información sean pues búsquedas de todos los días, de cualquier cosa que nos ocurra, cualquier duda que tenemos, e incluso ya para trabajos académicos, siempre recurrimos a este navegador. Voy entonces a hacer acá la búsqueda por el nombre de la materia, desarrollo rural, y quiero hacer entonces la búsqueda primero acá, primero porque es el navegador que siempre utilizamos y segundo porque no sé si se han fijado en la cantidad de resultados que nosotros encontramos. En este caso, miren que tengo 176 millones de resultados. ¿Qué va a pasar acá? Acá nosotros casi siempre abrimos los primeros 5 resultados, ¿cierto? Depende pues de lo que estemos buscando. Una de ellas, por ejemplo, son wikis o son diferentes blogs que nos aparecen de primeros. ¿Qué información voy a tener yo en cuenta para saber si la página como tal puede ser una fuente confiable o no confiable? Primero, la idea es que cuente con un título, ¿cierto? Para que en otra ocasión pudiéramos recuperarlo nuevamente. En este caso, miren que estas wikis y estos blogs casi nunca tienen como un título como tal, sino que tienen solo el tema que estamos buscando y unos párrafos cortos donde nos explican qué es el concepto que estamos buscando. Entonces, acá eh, no hay un título, acá está solo el tema. En esta wiki, cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información. Yo, sin ser experta en el área, en el tema, puedo entonces entrar acá a editar y puedo entonces borrar gran parte del texto, puedo modificar el texto a lo que yo crea que es real. Entonces la idea es no confiarnos mucho de estas páginas, es no confiarnos mucho, por ejemplo, de los blogs, ya que les falta, digamos, como esa revisión por expertos, ya que esa información puede cambiar. Algo que en lo que yo voy a tener en cuenta entonces es el título para poder hacer la referencia bibliográfica. Voy a tener en cuenta también un autor, en este caso miren que no hay ningún autor, realmente nadie se está haciendo responsable del contenido que encontramos acá y tampoco hay una fecha de publicación. De hecho, acá lo único que me muestra es la última vez que ha sido editado. Puede que entonces la información que yo hoy saque de esta página, el día de mañana haya información totalmente diferente y la otra semana también. Entonces, tener muy en cuenta, digamos, esos datos para yo saber si es una fuente confiable o no es confiable, para poder hacer bien una referencia bibliográfica, hacerla de calidad y fijarme también si tiene unas referencias bibliográficas. Con esas referencias bibliográficas yo me doy cuenta entonces si la persona a partir de esos documentos pues puso esa información, fue lo que entendió de los textos, o si por el contrario la persona se puede estar inventando gran parte del texto, o si la persona puede ser, digamos, experta en esa área. ¿Qué voy a tener yo en cuenta cuando utilizo, por ejemplo, páginas como estas? Muchas veces cuando hacemos las búsquedas en las plataformas correspondientes, no estamos encontrando información sobre el tema que estamos buscando. Páginas como esta nos puede orientar, mostrándonos más o menos de qué trata el tema y de esta forma nosotros buscar bien en otros lugares. Básicamente, miren que igual acá no hay una fecha, no hay un autor, no hay un título. En esta página básicamente tengo la URL que en cualquier momento podría dejar. Con los blogs, entonces tengo como la misma, pues tengo como que revisar las mismas cosas. Muchas veces hay blogs que tienen un autor, que tienen una fecha de publicación, que tienen un título en su documento y de esta forma le damos como más calidad al texto, ¿cierto? Y en especial porque esas referencias bibliográficas. ¿Cómo sé si el texto es real o no? La idea es nunca basarnos en una sola página o en un solo documento,
sino corroborar la información con varias páginas. Bueno, para tener entonces en cuenta, páginas, por ejemplo, confiables pueden ser entonces .gov.co, ¿cierto? Que son páginas gubernamentales. Voy a tener en cuenta también las .edu.com, que son páginas entonces de educación. También los periódicos y las revistas pueden ser fuentes confiables, pero debo de tener cuidado porque muchas veces estos periódicos, estas revistas tienen una postura política y pueden estar omitiendo parte de la información. La idea igual de nosotros es que revisemos las investigaciones principales. Igual nosotros miren que desde acá podemos escoger las páginas que queramos, tener de pronto los que les acabo de mencionar, pero la idea es que busquemos las fuentes originales porque de esas investigaciones puede que nosotros entendamos de forma más amplia o más específica el tema que estamos buscando. Listo, para yo revisar una por una de cada una de estas páginas va a ser muy complejo porque tengo 176 millones. Voy a abrir entonces otra página y voy a buscar Google Académico. Ese ya sería un primer filtro. Listo, este entonces de Google Académico sería un primer filtro. Vamos a hacer entonces la misma búsqueda de información. Miren que de los 176 millones que tenía en Google General, ya solo tengo 1.110.000. ¿Siguen siendo muchos resultados? Sí, pero igual me disminuyó muchísimos millones y todas las páginas que me aparezcan a mí acá en Google Académico van a ser fuentes confiables. Acá hay artículos de revista, hay capítulos de libros, hay incluso blogs académicos, hay trabajo publicado. Entonces, todo lo que me aparece acá va a ser fuente confiable. Listo. Resulta que cuando yo hago la búsqueda, pues en este cuadrito, el navegador me va a buscar a mí por todas y cada una de las palabras que yo le ingrese allí, juntas o separadas. En este caso, es recomendable entonces buscar de 3 a 5 palabras clave, ¿cierto? Siempre igual enfocarnos como en el tema principal y evitar como las preposiciones, evitar estos conectores de la, los, con, para, porque estos conectores a veces no sé si les ha pasado, que cuando hacemos la búsqueda y de pronto escribimos como todo lo que queremos saber, en los resultados me aparecen documentos que no tienen nada que ver con el tema. Y me aparecen entonces porque se repiten mucho como estas preposiciones dentro de su contenido. También, como les dije acá, que me aparecen resultados por las palabras juntas o separadas. Bueno, acá en la mayoría tienen desarrollo rural juntos, pero miren, por ejemplo, que el primero me apareció desarrollo territorial y rural. O sea, ya me aparecen los dos conceptos por separado. Asimismo, sé que hay otros documentos que me están apareciendo porque tienen la palabra desarrollo y otros porque solo tienen la palabra rural. Entonces, ¿yo qué hago cuando quiero buscar el tema específico? O sea, a mí no me interesa en este momento otro tipo de desarrollo, sino el desarrollo rural. Voy a encerrar entonces, entre comillas, el término exacto que yo estoy buscando para que me recupere las dos palabras juntas. A veces pueden ser incluso 3 palabras juntas. Listo. Miren que entonces ya tengo 214.000 resultados, ya me disminuyó 1.000.000 de resultados. Recuerden que empezamos con 176 millones y miren que ya vamos disminuyendo mucho. Hago otro ejemplo. Si yo, por ejemplo, acá estoy buscando ingeniería ambiental o ingeniería agroambiental sin las comillas, por la palabra ingeniería me aparece entonces documentos que me hablen de ingeniería de software, de ingeniería de sistemas, ingeniería civil y otras ingenierías que no me interesan. Entonces, para puntualizar que quiero ambas palabras juntas, varias palabras juntas,
lo encierro entonces en las comillas. Listo. En esa partecita izquierda me aparecen a mí los diferentes filtros. En este caso, Google Académico solo tiene filtros por año. Entonces yo quiero saber los documentos de 2020, los de 2019, los de 2016, intervalo específico, cuando yo quiero saber entonces las publicaciones de qué año a qué año. Esto nos sirve para estados del arte también, cuando necesitamos saber documentos de 1990 al año 2000, ¿cierto? Acá lo podríamos poner. Si a mí me piden información actualizada, generalmente son los últimos 5 años. Entonces, miren que pongo 2015 a 2020 y selecciono buscar. Miren que de los 214.000 resultados, ya solo tengo 22.400. ¿Siguen siendo muchos? Sí, pero miren que ya hemos disminuido. Resulta que las diferentes bases de datos en esta partecita izquierda no solo tienen los filtros por año, sino que también tienen filtros por países, por áreas del conocimiento, por palabras clave, por autores, por tipos de documento y por otro montón de cositas, ¿cierto? Cada base de datos tiene entonces filtros diferentes. Como en este caso yo no tengo más filtros, solo tengo filtros por año, yo cualquier cosa que quiera saber sobre el tema específico que estoy buscando, puedo añadirlo a un lado. Por ejemplo, yo quiero saber los proyectos que se encuentran pues como en este buscador sobre desarrollo. Voy a escribir, por ejemplo, proyecto por fuera de las comillas y miren que ya me va disminuyendo los resultados. Por la palabra proyecto, si yo lo busco, por ejemplo, sin las comillas, si yo hubiese buscado desarrollo rural proyecto, me aparecen entonces proyectos de otras áreas. En cambio, acá, todo lo que yo le incluya acá al lado, todas las características que le pongo a un lado, me buscan el tema principal. Por ejemplo, un tema que yo, sí, pues como un filtro que es el que yo más utilizo, es la palabra Colombia, ¿cierto? Me interesa saber qué es lo último que se ha publicado en Colombia, o en este caso, qué se ha publicado en Colombia sobre desarrollo. Vamos a buscar y tengo 17.000 resultados. Listo, resulta que quiero Colombia, pero por ejemplo no quiero el desarrollo rural que se haya hecho, por ejemplo, en Bogotá, ¿cierto? Yo le puedo incluir la palabra, pues que es como el guioncito normal que utilizamos, y le excluyo como otras palabras que me puedan aparecer. En este caso, yo quiero saber desarrollo rural de Colombia, pero no quiero que me aparezcan documentos que me hablen de Bogotá. Al menos pongo Bogotá y miren que ya me disminuyó 600 resultados. Bueno, acá entonces le puedo poner todo lo que yo quiera saber. La idea es que yo sea, digamos, muy específico también a la hora de hacer una búsqueda, porque a veces hay temas tan específicos que ya en este punto estaríamos encontrando solo 40 resultados, solo 70 resultados, donde iba a ser de pronto más fácil revisar como cada uno de los títulos que me aparezcan. Pero igual, todo lo que yo quiera saber del tema específico lo puedo escribir acá a un ladito de las comillas. Y en este caso, entonces ya ir disminuyendo también la cantidad de resultados. Listo. Resulta que también hay dos herramientas adicionales que les quiero mencionar entonces de este navegador. El primero son estas comillitas que me aparecen debajo de cada uno de los resultados. Miren que si me paro sobre ellas me dice citar y si yo selecciono esta opción me aparece la referencia bibliográfica automática de 3 normas diferentes. En este caso, pues nosotros la norma que más utilizamos es la norma APA. Es bastante confiable esa referencia bibliográfica. Miren que nos está ahorrando tiempo, nos está ahorrando esfuerzo. Sin embargo, todo lo que sea automático, pues es necesario como revisarlo, pero igual miren que este, por ejemplo, me está organizando el apellido del autor, las iniciales del nombre, me organiza la puntuación, me organiza el año, título.
Miren que hasta el nombre de la revista me lo está poniendo en cursiva, ¿cierto? Entonces miren que es bastante confiable y nos ahorraría también. Listo. Y por último, también quisiera que veamos, por ejemplo, esta parte de versiones que aparece debajo de cada uno de los resultados. Estas versiones significan las otras páginas donde se encuentra el mismo documento. Cuando un documento no tenga la opción de versiones es porque es la única página que contiene ese documento. Casi siempre pasa pues con los trabajos de grado, que miren, por ejemplo, repositorio. Los repositorios son estas plataformas donde se suben los trabajos de grado, las diferentes universidades, ¿cierto? De hecho, el TDA también tiene su repositorio con los trabajos de grado. Listo, miren que acá no está la parte de versiones, significa que esa es el única página donde está el documento, pero acá entonces hay otros que tienen 5 versiones, tienen 8, tienen 14. ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, mirar las otras páginas? Supongamos que vamos a abrir este documento y este documento pertenece a una universidad o se encuentra en la página de una universidad a nivel nacional o internacional que me pide mi usuario y contraseña y yo no tengo cómo ingresar esa información. Entonces, si con este clic que me está pidiendo esa información que yo no la tengo, ¿yo cómo voy a recuperar el documento? Reviso la opción de versiones, pretendiendo entonces encontrar que una de estas páginas donde se encuentra el mismo documento sea en acceso abierto, ¿cierto? Que yo al seleccionar alguna de estas me dejara ver el documento completo, o en caso de que el documento no esté a texto completo, revisar cada una de las páginas si de pronto pertenecen a las bases de datos que tenemos suscritas. Porque a veces yo no sé si les ha pasado también que estamos haciendo una búsqueda muy específica, que encontramos un título que nos habla de forma muy puntual de lo que queremos saber y cuando ingresamos nos piden pagar por la información, ¿cierto? Puede valer un documento entre $7 o a $70 sin importar qué tan extenso sea el documento. Entonces, muchos de esos documentos están en las bases de datos base, como en cualquier institución, que nosotros también entonces las tenemos. Supongamos que de estas páginas ninguna nos abrió a texto completo, pero encontramos que, por ejemplo, esta es de Proques. Nosotros sabemos o identificamos que Proques es una de las bases de datos que tenemos. Entonces, ya por la ruta que les voy a mostrar, ya con el acceso a estas bases de datos, podríamos buscar el título dentro de esta base de datos que ya conocemos para poder ingresar sin tener que pagar por esa información. ¿Tienen de pronto una duda hasta este momento? Algo que quiera, por ejemplo, que reforcemos en esta plataforma, algo que no haya quedado claro. Hasta el momento todo muy bien, pero tengo una duda. Digamos que en el momento cuando yo quiero buscar un artículo científico, ahí. Sí, de hecho, acá la mayoría de documentos que nos aparecen son artículos de revista. Ah, listo, muchas gracias. Listo. Entonces, voy a abrir entonces acá otra pestaña. Les voy entonces a mostrar la ruta de acceso a las bases de datos. Ingresamos entonces por tda.edu.co. Hay dos formas de ingresar a estas bases de datos. Una de ellas entonces es por esta opción de usuarios. Una de las opciones entonces para ingresar sería desde esta opción de usuarios, desde Campus TDA. Una vez ustedes hayan ingresado al campus, ¿cierto? Con el nombre de usuario que tienen asignado y la contraseña,
va a ser la única opción que les aparezca a ustedes en la parte derecha. A ustedes les aparece entonces un fondo blanco con el logo del tecnológico y les aparece esa opción en la parte derecha, bases de datos y libros electrónicos. Con ese único clic, ustedes ya entrarían a la plataforma de las bases de datos. No les muestro en este momento porque yo tengo dificultades para acceder al campus. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muchas veces el campus, pues está de pronto caída la página, de pronto estamos a final de semestre, está colapsada o le están haciendo algunas mejoras, ¿cierto? Por alguna razón, supongamos que el campus no nos está funcionando. Puedo ingresar desde esta opción de micrositios e ingreso a la opción de biblioteca. Desde acá, entonces voy a mirar todos los servicios que me ofrece la biblioteca, incluyendo las bases de datos. Tengo entonces acá ya abierta la página de la biblioteca. Miren que, por ejemplo, esta primera fotografía me habla de bases de datos y libros electrónicos en suscripción, que esa es entonces la que nos interesa. También puedo ver cómo renovar los libros físicos, puedo consultar entonces los materiales físicos que hay en biblioteca. Tengo también una lista de bases de datos gratuitas que ya les voy a mencionar entonces la diferencia entre las bases de datos suscritas y estas gratuitas. Listo. Sigo bajando entonces la página. Estos diferentes cuadros también me muestran los diferentes servicios que tiene la biblioteca, entre los servicios que ofrece, la misión, la visión, algunas guías, las bases de datos en suscripción también, que es la que vamos a ver. Tengo también entonces acá algunas novedades que ha sacado la biblioteca. Por ejemplo, este blog virtual, que es como la parte ya de cultura, de lectura, de escritura, ¿cierto? Que sacó entonces la biblioteca en tiempos de pandemia, este blog virtual. Y bueno, tengo entonces acá otras guías, tengo otras noticias. Bueno, ¿cuál nos interesa en este momento abrir? Bases de datos y libros electrónicos. Bueno, resulta que la información ya sabemos que la podemos sacar de Google General, podemos sacar fuentes confiables directamente de Google Académico y tenemos bases de datos gratuitas y bases de datos en suscripción. ¿Cuál es la diferencia, digamos, de bases de datos en suscripción y las gratuitas? Que, por ejemplo, estas bases de datos que son en suscripción son muy amplias, o sea, estas a nivel global se publican muchas revistas publican acá. ¿Cuál es la diferencia entonces de las revistas de las bases de datos gratuitas y de las que aparecen acá? Que de pronto en estas bases de datos hay revistas que están mejor rankeadas, mejor posicionadas, como en este tema del ranking de investigaciones, ¿cierto? De acuerdo pues como a la calidad, a la calidad del artículo, al tipo de publicaciones que hacen, el tipo de autores o investigadores que publican. Entonces, en estas bases de datos aparecen más como esas revistas que están bien rankeadas, investigadores que también están bien posicionados como en este campo de la investigación, y me aparecen también documentos que son muy especializados, o sea, digamos de un tema en general. Acá, digamos, encuentro títulos más especializados o más específicos para algunos temas. Entonces, por eso muchas veces cuando lo buscamos, pues cuando estamos buscando desde la web, desde Google o desde Google Académico, que encontramos como el título así súper puntual de lo que queremos saber, por eso nos pide pagar por la información, porque está entonces en una de estas bases de datos que suelen ser más especializadas. Sin embargo, en las bases de datos gratuitas también hay información muy buena porque son publicaciones también de diferentes investigadores, expertos en un área, de diferentes universidades y demás.
Pero entonces, para tener en cuenta por qué, por ejemplo, estas piden pagar por la información y las otras no. Sin embargo, en acceso abierto encontramos información muy buena porque yo creería que, por ejemplo, en todo este tiempo de la carrera han estado haciendo los trabajos con información de acceso abierto y más porque hace ya varios años se le está como apostando mucho a que toda la información sea también así abierta. Listo. Miren que igual acá tengo las bases de datos por separado. Acá me muestra entonces que tengo un video de ayuda para acceder a la base de datos, pues de cómo buscar en esa base de datos y tengo un link directo que muestra que va directamente a esa base de datos. Sin embargo, yo puedo seleccionar el link de ingreso a cualquiera de ellas porque esto me va a llevar entonces a la plataforma donde están todas las bases de datos juntas. Voy a seleccionar link en ingresar a cualquiera. Listo. Cuando ustedes, por ejemplo, ingresan por campus, que les digo que es la única opción que les aparece en el lado derecho que dice bases de datos y libros electrónicos en suscripción, les aparece, pues les abre exactamente esta misma plataforma, esta misma página, que me dice cómo voy a ingresar, que es con el nombre de usuario que tenemos para campus y en contraseña ingresamos con el documento de identidad. Miren que acá también me está indicando cómo ingreso. Este cambio fue como a partir de este año, porque de pronto estaban ingresando a las bases de datos y de un momento a otro ya no querían, pues ya no los dejaba como volver a ingresar, era por eso, porque hubo como ese cambio de que ya se ingresa con el documento de identidad. Listo. Acá entonces ya tengo la plataforma o la página con todas las bases de datos juntas, ya entonces nos logueamos, ya estas bases de datos nos reconoce como estudiantes del tecnológico. Cada base de datos entonces tiene el nombre, tiene el logo y tiene una breve descripción de qué es o para qué sirve o las áreas que contiene. Igual acá rápidamente pues voy como a explicarlas. En caso de que no, de pronto no quede claro, me pueden preguntar o en el canal de YouTube que tenemos también hay como un video que te orienta más o menos de cuáles son los de libros electrónicos, cuáles son especializadas, cuáles son multidisciplinares. Bueno, acá igual las voy entonces a mencionar. El libro SSO y bibliotecnia. Estos dos primeros entonces son de bases de datos de libros electrónicos. En ambas encuentro información de todas las áreas del conocimiento. Aclaro de una vez que en cada una de las bases de datos encuentro información diferente, diferente cantidad de resultados y diferentes títulos. Entonces, si yo estoy buscando, por ejemplo, en esta un tema y no lo encontré o solo encontré 3 o 4 libros, pero que a mí no me gustaron, ¿cierto? Que no responde, digamos, a lo que yo quiero saber, puedo revisar en esta otra, puede que encuentre 10, puede que encuentre 15, puede que encuentre 20 títulos, y si no quedo conforme o no encuentro resultados, puedo buscar en otra y así entonces ir mirando dónde encuentro pues dónde encuentro como esa información que sí me sirva para. Entonces, estos dos primeros son de libros electrónicos, Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel son bases de datos especializadas pues como en negocios internacionales. Estos se enfocan mucho como en el tema de finanzas, de administración, de guías, de exportaciones, importaciones, empresas, productos. Esta de Ambientalex, Legex.info y Salud Legex, miren que tienen pues como el mismo logo, son bases de datos normativas. Allí entonces el de salud encontramos pues como información especializada en el área de la salud, en Ambientalex información especializada en el área ambiental,
recuerden que desde la parte normativa, y leyex.info me muestra entonces la parte normativa de todas las áreas del conocimiento. Entonces, para temas generales, desde pues ya de jurisprudencias, de normativas, de decretos, de noticias pues jurídicas y ese tipo de cosas, pueden encontrarlo en leyex.info. O si ya es para temas, por ejemplo, académicos, ya sí podríamos buscar en Ambientalex. Entonces, aprovechando pues como que ustedes pertenecen a esta área, ya vamos entonces a revisar cómo buscaríamos acá y qué encontramos acá desde la parte normativa. Listo. Y leyex.info, por ejemplo, digo que es de forma general, porque incluso acá puede mostrarnos cómo hacer una tutela, cómo hacer un derecho de petición. O sea, acá encontramos todo lo que tiene que ver como con esa parte legal, y hay también como abogados expertos que nos puede como orientar a encontrar la información. Listo. Estas 6 bases de datos que voy a mencionar son las bases de datos multidisciplinares. En estas siempre, sí o sí, vamos a encontrar información. Recuerden que en cada una encuentro diferente cantidad de resultados, encuentro diferentes títulos en cada una de ellas. En su mayoría encuentro artículos de revista, pero también me pueden aparecer otros formatos como conferencias, capítulos de libros, ensayos y demás. Estas bases de datos son, por ejemplo, Cengage, Procast, EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer. Recuerden que en estas 6 bases de datos puedo buscar siempre y siempre voy a tener entonces información. Listo. Ahorita miramos entonces una de las bases de datos multidisciplinares. También informo pues que Scopus tiene una variación con las demás bases de datos multidisciplinares, y es que este de Scopus no nos recupera el documento a texto completo, sino que nos muestra la referencia bibliográfica. Nos muestra un título, autores, palabras clave, resumen, las referencias que utilizó, por ejemplo, el autor para escribir su documento y demás, pero este no me recupera el documento a texto completo. Entonces, ¿por qué lo utilizamos? Porque Scopus es la base de datos más grande que existe. Scopus entonces me busca desde documentos de texto abierto, de acceso abierto, y documentos que pertenecen también a diferentes bases. Entonces, este también es el que más filtros tiene y es el que me ayuda de pronto a puntualizar más la búsqueda que estoy haciendo y lo que quiero encontrar de eso. En caso de que yo encuentre un título que a mí me gusta, que lo necesito, que yo ya leí el resumen, yo ya sé que ese es el documento que necesito, solo voy a copiar el título, lo pego en Google Académico entre las comillas y ya lo abro de acuerdo pues como a la página donde se encuentra. Listo. Acá entonces para terminar rápidamente y seguir haciendo las búsquedas, menciono pues que Bilex y Notinet también son bases de datos normativas junto con leyex.info. La diferencia entonces está en cómo buscamos en cada una de ellas, que la plataforma se va a ver diferente, que los filtros también pueden ser distintos, pero igual información normativa actualizada y de calidad vamos a encontrar. Listo. Magisterio, base de datos entonces enfocada en educación y pedagogía. Acá encontramos información de todas las áreas del conocimiento, enfocada entonces a esta parte de la educación. Pues se vincula como con esa parte, muestra cómo enseñar, digamos, algunos temas. He encontrado temas de ingeniería también acá, libros de ingeniería acá. Bueno. Gale, ebook 724 y Alfa Omega. Base de datos de libros electrónicos junto con los dos primeros. Recuerden, multidisciplinares, que si en uno no encuentro información, puedo buscar en la otra, y en cada una encuentro títulos diferentes.
Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Listo. Entonces, vamos a abrir Ambientalex, base de datos normativa, aprovechando pues eh, el área y lo que encontramos. La idea igual es encontrar como estas normas, estos artículos y demás en estas bases de datos, porque muchas veces ustedes están buscando una ley, un decreto, un artículo, algo que sustente el proyecto que estén haciendo. Desde internet les aparece el mismo decreto modificado varias veces y todos dicen que es el actualizado, que es el actualizado, que es el actualizado. Mientras que acá nos aparecería el único, o el último, por ejemplo, el último decreto artículo, que si ha tenido variaciones dentro del mismo documento, nos muestra cuáles han sido los cambios que tuvo la norma, ¿cierto? Porque en la ley sí mantiene como cambiando todos estos asuntos. Listo. La mayoría de bases de datos son similares a este. Tienen entonces acá un cuadrito para hacer la búsqueda del tema que nosotros queremos. Sin embargo, cada base de datos nos muestra también, pues nos ofrece más detalles o más herramientas antes de empezar. Puedo hacer la búsqueda avanzada en caso de que yo ya sepa pues de forma específica qué es lo que quiero saber, cuál es el artículo, cuál es la norma, cuál es la guía que quiero. Puedo buscarlo entonces desde acá. Desahogo jurídico ambiental, pues esto es algo que tiene integrado esta base de datos, que me puede corregir algunas palabras. Por ejemplo, yo estaba buscando violencia intrafamiliar y el tesauro me sugirió que buscara violencia de familia, ¿cierto? Que era como los investigadores también estaban trabajando el tema. Y un glosario ambiental en caso pues de que lo queramos revisar. Listo. ¿Qué otras opciones me muestra? Miren que directamente me está mostrando en qué módulo puedo buscar. Si quiero una normativa ambiental, un código, jurisprudencias, derecho interno bruto, eh, publicaciones, acá también puedo encontrar algunos artículos, guías ambientales, mapas, que esto ya los voy a mostrar, que es como lo único que he encontrado en esta base de datos, pues eso solo lo he encontrado acá. Noticias ambientales e información científica. Listo, miren, por ejemplo, que acá tengo los mapas, puedo acceder a ellos, puedo descargarlos, tengo mapas ambientales, de carreteras y vías, de cultura y turismo, de económicos y de interés ambiental, tengo mapas geológicos, mapas mineros, mapas marítimos, mapas de riesgos y amenazas ambientales. Entonces, tengo entonces acá también noticias ambientales, creo que me aparecen las más actualizadas y directamente también me muestra, por ejemplo, la normatividad ambiental. Miren que hay una que se salió el 3 de octubre. Y tengo acá también entonces guías ambientales. Listo. Resulta que yo quiero entonces seguir buscando lo que estoy buscando. Voy a buscar acá, desarrollo rural. Vamos a mirar qué nos aparece. La idea es filtrar también por los módulos que nos aparezcan. Miren, bueno, busqué desarrollo rural. Miren que me está sugiriendo diferentes términos para buscar este tema, ya como enfocado en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Listo. Recuerden que tengo igual en el lado izquierdo los filtros. Me dice, bueno, ¿usted qué quiere saber de desarrollo rural? Quiere ver las normativas, quiere ver noticias, quiere ver publicaciones, jurisprudencias, artículos en código, guías ambientales, ¿cierto? Miren que igual acá me aparecen sentencias. Tengo entonces acá el país, la banderita y el nombre del país de donde pertenece como esta norma. La mayoría de información pues es colombiana, sin embargo puede que nos aparezca también de otros países, ¿cierto? La banderita de otro país. En caso que a nosotros
nos aparezca un artículo, una ley o algo que no tenga la banderita, significa que es listo. Voy a filtrar, por ejemplo, acá en artículos en código. Y miren que entonces acá ya tengo los artículos, los códigos que me hablan entonces del desarrollo rural. Listo, puedo ver el texto completo, puedo citar. Esta parte de citar es cómo vamos a encontrar la herramienta de la referencia bibliográfica en las diferentes bases de datos. En este caso, bueno, en las diferentes bases de datos me muestran comillas, me muestra exportancita, me muestra bibliografía. En este caso me aparecen las comillas y citar. Bueno, hay error. Cuando nos aparezca esos errores, también podemos contactar a esta persona que nos aparece acá en la parte inferior derecha. Es un referencista en línea que podemos chatear con esta persona en caso de que no encontremos la norma que necesitamos, en caso de que no nos esté apareciendo información que nosotros sabemos de pronto que exista, de pronto normas que sustenten el proyecto, no lo estamos encontrando. Esta persona nos puede ayudar con esa información, a cómo encontrarla, cómo buscarla, o en caso de que nos esté fallando alguna herramienta, ¿cierto? Como en este caso de la opción de cita, de referencia, esta persona también le podríamos comentar eso y nos ayudaría entonces con esa opción. Voy a abrir, por ejemplo, este título, supongamos que este es el código que necesitamos. Listo. Tengo entonces ya acá el documento a texto completo. Supongamos que acá, pues que eso pasa mucho más que todo como con los artículos, que digamos esta parte, por ejemplo, cambió, ¿cierto? ¿Qué pasa? Me aparece acá entonces en rojo lo que había antes y me aparece acá ya en negro lo que hay ahora y me dice a partir de qué ley o de qué, sí, o sea, con el hipervínculo, a partir de qué normas fue que cambió entonces ese decreto, ese artículo, esa norma. Listo, acá tengo igual el documento de texto completo. Miren que puedo descargarlo en PDF, tengo las opciones acá en el lado izquierdo. En esa opción tengo la tabla de contenido. También hay documentos en esta base de datos que yo puedo escuchar, que puedo, no sé, hacer la búsqueda también dentro del mismo documento. Tengo un poquitico lento el internet, pero igual acá. Y puedo seleccionar el capítulo que necesite y me lleva directamente a esa página. Listo. ¿Tienen de pronto alguna duda hasta este momento? Yo te iba a hacer una pregunta. Yo varias veces como he tratado pues como y he llegado pues hasta cierto tipo de búsquedas por la página, pues por la plataforma, pero siempre he tenido un problema con lo de las citas que nunca me deja coger las citas. ¿A qué se debe eso? Pero solo con esta de ambientales o con las diferentes que aparecen pues en las diferentes bases de datos que tenemos. A veces en varias porque normalmente casi siempre he buscado en esas ambientales y no deja coger las citas. Listo, porque por ejemplo acá ambientales en su mayoría sí deja, o sea, cuando no, esta por ejemplo no deja coger como esa referencia bibliográfica, es porque es un error ya de la plataforma que se puede modificar. Y en otras bases de datos, hay unas, por ejemplo, que están ubicadas, la herramienta de cita está ubicada en otro lugar, o, por ejemplo, lo que son Science Direct y lo que son Scopus, ellas mandan directamente como la cita a un gestor bibliográfico, ¿cierto? Entonces, yo lo que, por ejemplo, podría sugerir para hacerlo de forma automática sería buscar el título en Google Académico y sacar la cita desde Google Académico. O
con un ejemplo, digamos, de alguna referencia bibliográfica, ir entonces haciéndolo de forma manual. Pero en su mayoría sí tienen esa opción de cita, menos pues como Scopus y Science Direct, que es el único que me hace es como descargarme un documento o abrirme otra página con estos daticos separados, ¿cierto? No me los organizo. Listo. Miren, por ejemplo, que esta opción de cita, desde acá, desde Ambientalex, me la muestra con el formato APA séptima edición y pues, las normativas, las leyes, los decretos, todo esto se va a referenciar diferente de un artículo de revista, diferente de un capítulo de libro, diferente de un libro, y este entonces me ayuda como también a organizarme eso. Listo. Listo, vamos a mirar algo. Bueno, en caso de que ustedes, por ejemplo, estén buscando esa, pues lo que yo les decía, que estén buscando esa norma, que no la estén encontrando, pueden abrir acá el referencista en línea, pueden conversar con esta persona para que les ayude a tiempo real, como con la dificultad que tengan. O en caso de que, por ejemplo, esté por la noche o estemos haciendo el trabajo un fin de semana, esta persona nos puede enviar al correo la solución o el documento que estemos necesitando. Listo. Miren que en esto sí me está dejando pues como hacer la cita. Cada una entonces ya es diferente de acuerdo como al formato que tiene y al tipo de norma que es. Listo. Puedo, por ejemplo, hay documentos. Bueno, sí que también tenía la opción entonces de ver en PDF, de escucharlo. Siempre las opciones con el documento abierto me aparecen en la parte izquierda. Bueno, voy a cerrar entonces esta de Ambientalex, ¿cierto? Ya vimos que es desde la parte entonces normativa, que también podemos hacer la búsqueda por palabras clave. Y tenemos entonces acá las 6 bases de datos que son multidisciplinares. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, en Engage, ¿cierto? Recuerden que en cada una voy a encontrar información y voy a encontrar información diferente. En unas puede que tenga más resultados que en otras, depende de lo que estén buscando también. Igual miren que la mayoría me muestra como el cuadrito de búsqueda donde yo ingreso las palabras clave, y en caso de que a ustedes no les aparezca este cuadrito, buscamos la lupa para encontrarla en la parte superior derecha, en la parte superior izquierda, pero siempre vamos a poder hacer la búsqueda por el tema. En este caso, acá me está mostrando todo, pues que esta base de datos tiene todas estas bases de datos. O sea, me va a buscar directamente como en todas ellas, que hay unas de economía, hay unas de negocios, otras de qué, de culinaria. Bueno, tengo acá un montón de bases de datos juntas. Igual voy a buscar acá directamente en todas ellas. Tengo la opción de búsqueda avanzada, en caso de que yo ya sepa cuál es el documento que quiera buscar directamente por el título y el autor. En este caso seguimos con la misma búsqueda que estamos haciendo. En algunas, la mayoría de las bases de datos también aplica como el tema de las comillas para que me haga la búsqueda específica. Listo, desarrollo rural. Miren que tengo 5.778. Se supone que entonces es más fácil también, por ejemplo, buscando desde estas bases de datos, que me aparezcan menos resultados y que al momento de yo ir filtrando pueda encontrar información muy específica. Miren que me dice, bueno, tengo 5.778 resultados, en las cuales acá también hay 1.193 revistas, hay 8 libros, hay noticias, ¿cierto? Yo puedo seleccionar entonces qué es lo que quiero encontrar. Podríamos decir que queremos revista. Y esta base de datos sí tiene una variación, y es que los filtros me están apareciendo en la parte derecha. En el resto de bases de datos siempre las voy a encontrar en la parte izquierda.
y va a ser básicamente lo mismo, fechas de publicación, los temas que me muestra entonces como las palabritas clave que están mencionando cada uno de los títulos. Esto me ayuda entonces cuando estoy haciendo una búsqueda muy general y puedo mirar desde acá que me lo empiece a enfocar. Ah, bueno, del desarrollo rural, me están hablando del campesinado, me están hablando, pues tengo varios documentos de México, me están hablando del desarrollo agrícola, y a medida que yo vaya incluyendo cada una de esas opciones, me va disminuyendo la cantidad de resultados. Por ejemplo, yo quiero mirar desarrollo rural y pueblos indígenas, ¿cierto? Que es una de las palabras clave que me aparecen acá. Dice que tengo 15 documentos que mencionan esas palabras clave. Voy a seleccionarlo y miren que ya solo tengo los 15 que me están hablando entonces de ambos términos. Cada que yo le voy incluyendo algún filtro, los demás me van cambiando. Por ejemplo, yo acá ya puse pueblos indígenas y me muestra otras palabras clave que se encuentran dentro de este tema y dentro de este subtema. Tengo fechas de publicación, también puedo buscar de los últimos años, tipos de documento, tengo entonces la opción de artículos porque estoy buscando directamente revistas. Si selecciono acá publicaciones académicas, pueden que me aparezcan otros tipos de documento, otros temas. A mirar. Listo, miren que ya tengo entonces más resultados porque ya no solo estoy buscando en revistas, sino en cualquier publicación académica. Un valor agregado que tiene estas bases de datos que tenemos suscritas es que son revisadas por expertos en el área. Entonces, todos los documentos que se han montado acá han pasado entonces por filtros con la revista. Hay revistas que entonces tienen más requisitos que otras. Entonces acá encontramos esta información también de alta calidad. Miren qué título de publicación me está mostrando las diferentes revistas donde están los documentos o buscar dentro de, que me ayuda a buscar también estas palabras, pues otras palabras que se encuentren dentro de lo. En este caso, podríamos hacer la búsqueda inicial con las comillas, podríamos agregarle la palabra Colombia a un lado, podemos agregarle la palabra Colombia también acá, buscar dentro de estos resultados. El orden de los filtros es de acuerdo a lo que yo necesite. Si yo necesito primero información más actualizada, si yo necesito primero encontrar puntualmente el tema que estoy investigando sin importar de qué año sea la publicación. Bueno, ahí pues entonces miramos como en qué orden le escribimos como toda esta información. Acá me van apareciendo los filtros que yo voy haciendo. Tengo 40 publicaciones académicas. Miren que tengo estudios rurales en América Latina. Tengo acá entonces información de Puebla. Bueno, acá me va entonces como mezclando todo eso. En unas, pues, digamos que en otras bases de datos también la información puede que se me vea diferente, que me organice la información diferente. Esta tiene la opción, acá por ejemplo, buscador de temas, que de forma gráfica me va a mostrar sobre el tema que estamos buscando, qué es lo que más se repite. Pues ese es como el valor agregado de esta base de datos, que me muestra que del tema de desarrollo rural, miren que, por ejemplo, me están hablando más de comunidades, pero allí entonces se me describen temas, desarrollo rural desde la parte social, desde la parte de investigación, ya voy mirando entonces qué más necesito, por ejemplo, acá conflicto armado, ¿cierto? Acá me muestran entonces los documentos que me hablan como de todo eso, el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas en Colombia, por todo lo que los filtros que ya le habíamos puesto inicialmente. Acá tengo también comunidades, de este sí se me despliegan más opciones. Igual creo que se me desvió un poquito la búsqueda porque no le apliqué las comillas, ¿cierto? Para desarrollo rural no le dije que me buscara exactamente ese, sino que me. Entonces, en la investigación igual es prueba-error. Ahí vamos mirando entonces
pues como a partir de los resultados que vamos teniendo, cómo vamos modificando nuestra búsqueda, si de pronto hay un tema que estoy buscando mal, de pronto esa palabra clave, puedo modificarla, puedo darle importancia más a una que a otra. Acá ya miren que buscando con desarrollo rural, entre comillas, se supone que me ven de apariencia más específica. Voy a mirar acá el tema de los tópicos, las palabritas clave que se mencionan. Pues o sea, igual ese análisis de resultados, este análisis lo puedo hacer desde la búsqueda inicial o después de haberle puesto todos los filtros que quiera. Miren que me habla de desarrollo rural, me está hablando de política, de regiones, de zonas rurales, desarrollo sostenible. Dentro de desarrollo sostenible me habla de pues de políticas públicas, de comida, de lugares. Bueno, y en el lado derecho me aparece. Voy a abrir entonces alguno de estos. Hay otras bases de datos que a partir de los filtros, digamos, no nos toca modificar tanto la forma de cómo estamos buscando, porque los mismos filtros nos ayudan. Listo. Abrimos de los documentos. ¿Qué me aparece? Me aparece entonces el título, me aparece el autor, siempre que yo selecciono clic en el autor, me muestra las publicaciones de ese autor, me muestra los datos de la revista y me muestra que entonces se encuentran las bases de datos del tecnológico. Acá yo ya tengo entonces el resumen, las palabras clave, súper importante porque a veces cuando tenemos una búsqueda muy complicada encontramos 2 o 3 documentos que hablen específicamente de lo que queremos y a partir de las palabras clave podemos tener más ideas de cómo buscar. Listo, acá tengo ya el texto completo. ¿Qué otras opciones voy a tener? Bueno, este tiene el valor agregado de que me permite ampliar el tamaño de la letra, me permite disminuirla, me permite, por ejemplo, hacer una traducción. Esta traducción, por ejemplo, es la de Google, ¿cierto? Solo que ellos integraron esa herramienta acá. No es muy confiable, la verdad, porque me daña como la gramática del texto, me empieza como a desordenar las palabras, no me va a reconocer algunas palabras técnicas o científicas que encontramos en los diferentes textos académicos. Entonces, para esto ya les voy a mostrar como otra opción. Tengo la opción acá de escuchar, también es como un valor agregado de esta base de datos. Puedo guardarlo entonces en la nube del correo de Gmail, el de Outlook, puedo enviarlo, puedo descargar el documento, puedo imprimirlo. Algo que tener en cuenta también es que cuando yo abro un documento, en la parte derecha me va a aparecer como documentos relacionados. Y es muy bueno cuando, como les digo, la búsqueda está muy compleja, solo encontramos 3 documentos, puede que en estos relacionados me amplíe o me disminuya más la búsqueda que estoy haciendo. Miren que en este caso me muestra también los temas relacionados pues como al documento que estamos buscando y me empieza a aparecer otros títulos, ¿cierto? Otros resultados que me ayudan a ir como filtrando por palabras clave, pues como yendo de documento en documento. Listo. Tengo acá el documento completo, ya vimos esas opciones y las que más voy a utilizar siempre son estas que encuentro en la parte superior del título, ¿cierto? O muchas veces están en el lado derecho del título. Me permiten, miren que acá tengo una opción de destacados y notas. Para que, por ejemplo, yo estoy leyendo este documento, yo voy a empezar entonces acá a subrayar, voy a decirle que esto es importante, guardo, voy a decir que este es, por ejemplo, para la introducción, ¿cierto? Nosotros miramos pues cómo organizamos los documentos y desde acá, desde destacados y notas, me aparece entonces todo lo que he subrayado y todas las notitas que le he puesto. Y eso me ayuda entonces a organizar bien. Tengo el link
A partir de este link, otras personas pueden ver el documento a texto completo, ¿cierto? Ya que usted tuvo acceso, usted se logueó, usted puede entonces mandar el link y la otra persona lo puede ver ya como con ese direccionamiento directo. Imprimir, descargar, enviar y citar. Recuerden que estas citas es la referencia bibliográfica. Le voy a decir que acá que con Norma APA, ¿cierto? Tiene la 7ª edición. Este título está un poquito largo y se supone que esa es la norma. Esta es la referencia bibliográfica. Yo miro algo, creo que me está fallando algo. Ah, bueno, este por ejemplo no tiene un autor. No entiendo. No entiendo por qué no tiene un autor. Voy a buscarlo, por ejemplo, en Google Académico, ¿cierto? Digamos, en las opciones que no nos permita, digamos, la herramienta de generarlo automáticamente. Voy a hacerlo desde acá, desde Google Scholar. Si yo pego el título completo, recuerden que entonces me va a recuperar cada una de las palabritas por separado. Acá si lo busco entonces con las comillas, me busca el tema, pues se supone que me busca el título exacto. Listo, al parecer es un trabajo de grado, pero no entiendo este documento. Voy a hacer el ejercicio. Bueno, igual si van teniendo de pronto alguna duda, me pueden pues como ir, pues pueden ir interviniendo también. Desde la ingeniería vamos a generar la referencia bibliográfica. A mirar. Listo, en este caso, miren que, por ejemplo, esta referencia bibliográfica sí me la hizo de forma correcta. Igual cuando nosotros, pues lo que yo les decía, cuando las cosas son automáticas, muchas veces pueden presentar fallas. Sin embargo, estas bases de datos, por ejemplo, pues sí son también bastante confiables porque así como tienen muchos requisitos para aceptar artículos dentro de su base de datos, también son muy cuidadosos a la hora de ingresar los datos, pues los metadatos, que son estos que me estaba organizando, los apellidos del autor, el año, el título, la revista en cursiva, incluso con su respectiva página web. Bueno, algo para tener también en cuenta, y lo voy a seguir entonces haciendo también desde esta plataforma. Resulta que toda la información que encontramos en Internet, el 75% es información en inglés. Entonces, así como acá son muy cuidadosos a la hora de ingresar esos metadatos, también, pues estos, por ejemplo, no tienen un traductor integrado. Y asimismo tampoco tienen un corrector de estilo, aunque voy a mirar con este. Voy a hacer una búsqueda mal hecha, voy a buscar mal, listo. Miren, por ejemplo, yo acá en desarrollo rural le acabé de incluir una R de más, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros por escribir rápido o de forma inconsciente hacemos mal la búsqueda. Ponemos una letra más, ponemos una letra menos. Y miren que así como yo les decía que son muy cuidadosos a la hora de ingresar los datos, miren que por una letra más, por una R de más, miren que solo tengo un documento. Entonces, ese es el error que más pasa mucho, que por ejemplo estamos buscando en todas estas bases de datos multidisciplinares donde sí o sí encuentro información y resulta que en todas las bases de datos tengo 0 resultados, 3 resultados, 5 resultados. ¿Por qué voy a tener 5 resultados de bases de datos que son tan amplias? Porque de pronto escribir mal
lo que estoy buscando. Sin querer le puse una letra más, le puse una letra menos, no le puse una tilde, le puse una tilde al revés. Todo esto me va a variar a mí la cantidad de resultados. Miren que de un documento por una R de más, miren que en este momento tengo 5.778, ¿cierto? Ya buscándolo bien. Como les acabo de decir, que en inglés está el 75% de la información académica, va a ser también importante buscar en otro idioma. En esta base de datos veo que la mayoría de resultados me han aparecido en inglés, en español, pero hay las otras, en serio, por mucho, por miles de resultados, me aparecen más documentos en inglés. Que si yo busco en español y me aparecen títulos en inglés, pues me aparecen, digamos, resultados en inglés, teniendo en cuenta que yo busqué en español, es porque hay revistas que tienen como requisito que se monte en ambos idiomas el documento, pues o por lo menos el título, resumen y palabras clave que se suba en ambos idiomas. Pero en su mayoría, las revistas que son muy buenas, la mayoría de información la tienen en inglés. Incluso me he encontrado con publicaciones de universidades colombianas, incluso de universidades de acá de Medellín, que han publicado desde su título, resumen, palabras clave y todo el documento solo en inglés. ¿Por qué? Porque era requisito de la revista también, que no esté en español, sino que todo esté en inglés por ser el idioma universal. Abrí una nueva pestañita, busqué traductor académico, ya les dije, por ejemplo, que el del navegador o como tal, no me reconoce algunas palabras técnicas o científicas que me puede desordenar las palabras, termino yo leyendo ideas muy extrañas, ideas muy complejas, y no es porque sea de pronto complejo el documento, sino porque está mal realizada la traducción. Voy a buscar entonces, pues busqué traductor académico. Miren que tengo, por ejemplo, que es el que vamos a abrir, que es el que yo utilizo. Tengo este de Cambridge. Yo sé que también está, por ejemplo, el de el del periódico Universal, el del periódico El Colombiano, que también suelen ser muy buenos. Igual todo lo que sea automático puede tener también un nivel, pues un margen de error. Entonces debemos también como de tener cuidado con esto. Voy a hacer acá la traducción del tema que estamos buscando para que miremos la cantidad de resultados que nos puede aparecer. En este caso, miren que me hizo la traducción exacta. Hay temas que cuando yo los busco en este traductor, como este tiene un tesauro integrado, también me muestra acá alternativas de otros términos de cómo podría buscar esta palabra. Listo, en este caso, miren que tenemos 5.778 resultados. Voy a cambiar mi búsqueda. Vamos a ver si me aumenta. Listo. Efectivamente. De 5.000 resultados, tengo 22.900. Por ejemplo, para bases de datos como Scopus y Science Direct, por ejemplo, yo puedo pasar de 500, 600 documentos a encontrar 34.000, ¿cierto? La idea no es como que me aparezcan poquitos, porque cuando voy filtrando me van a aparecer más poquitos, no. La idea es que me aparezcan muchos miles de resultados, porque a la hora de yo ir poniendo los filtros me pueden aparecer títulos que puedan ser muy específicos. Si yo busco entre los 5.000 resultados un tema muy específico, va a ser pues va a ser menos probable que lo encuentre, porque no estamos pues no estamos encontrándolo desde la búsqueda macro que estamos haciendo. Voy a modificar acá mi búsqueda. Voy a poner las comillas. Vamos a ver si eso varía. Sí, miren que de 22.000 documentos ya tengo 14.900. Voy a incluirle la palabra Colombia porque esta base de datos no tiene el país como filtro. Otras bases de datos sí. Igual la idea es como de las búsquedas en las diferentes bases de datos son
básicamente las mismas. Bueno, acá sí me cambió la búsqueda. Bueno, igual la idea con las diferentes bases de datos va a ser algo similar a eso, que vamos a buscar entonces por las palabras clave, vamos a poner los filtros de acuerdo como a las necesidades que tengamos, ¿cierto? Si queremos primero verlo más actualizado, si primero queremos especificar el tema o queremos especificar el tipo de documento, vamos entonces a filtrar. Voy a buscar, por ejemplo, dentro de estos resultados la palabra Colombia. Hay otros que la mayoría no tiene esta opción de buscar dentro de, pero dentro de la búsqueda inicial sí me ayuda entonces con lo de las comillas y ponerlo a un lado o me aparecen dentro de los filtros. Listo, miren que ya tengo 387 documentos que mencionan la palabra Colombia y me están hablando exactamente de desarrollo rural. Los últimos 5. Bueno, puedo mirar tipos de documento, puedo mirar temas. Listo. Vamos a buscar, por ejemplo, este de Colombia, que vuelve y aparece entonces en estos resultados. Tengo 10 documentos. Cooperativas rurales. Bueno. ¿Tienen de pronto alguna pregunta hasta este momento? Listo. De pronto, ¿qué otra base de datos quieren que revisemos? Otra multidisciplinar, miramos Scopus, que es de referencias bibliográficas, o miramos libros electrónicos. Podemos mirar libros electrónicos, por favor. Listo. Listo. Vamos entonces a mirar. Recuerden que en cada uno me va a aparecer información distinta. En las bases de datos, por ejemplo, multidisciplinares, miren que la mayoría tenía una plataforma similar. En este caso, los libros, cada una de estas bases de datos de libros sí tienen, pues se ven diferentes, se ven totalmente diferentes. Sin embargo, la idea es como ubicarle también las herramientas, explorar un poco. En este caso, mire que, por ejemplo, Bibliotecnia me muestra acá la opción de búsqueda por las palabras clave también, pero inmediatamente me está mostrando como los últimos o los más vistos y me está mostrando también acá para filtrar en la parte izquierda. En este caso vamos a seguir haciendo la misma búsqueda. Desarrollo rural. Bueno, vimos ahorita que nos cambió buscando de inglés a español. La idea es que muchos temas los busquemos. Bueno, acá no tengo información de eso. Igual la idea es que busquemos en inglés para que nos aparezcan muchos resultados. En otras bases de datos vamos a ver que incluso puede ser más fácil encontrar esta información, porque a partir de la búsqueda en inglés, digamos que cuando empezamos a ponerle los filtros nos empieza a aparecer información más actualizada, porque es importante para nosotros también ver qué es lo último que se ha publicado, por ejemplo, en Colombia, como yo estaba intentando buscar, y qué es lo último que se ha publicado, por ejemplo, en otros países, porque los países latinoamericanos no son los que más publican, entonces es importante también mirar otros países y ya pasaron esa fase o esa etapa o ese punto del proyecto, digamos, de algún proyecto donde nosotros estemos y poder avanzar. Listo. Bueno, acá tengo entonces, recuerden que cuando les dije que no encontramos la barrita de búsqueda, encontramos entonces la lupa, en este caso está en la parte superior, donde podemos buscar las palabras clave. Este nos permite también filtrar las búsquedas avanzadas si yo ya sé qué es lo que quiero encontrar exactamente, o mi estante, que este me va a permitir guardar algunos documentos y demás. Voy a hacer acá la misma búsqueda, ¿cierto? Recuerden que es en esta lupita donde yo la vaya a encontrar, en este caso es en la parte superior. Vamos a buscar desarrollo rural.
Bueno, la idea y como recomendación es que en las bases de datos multidisciplinares busquemos en español, perdón, en inglés, pero para bases de datos normativas y para estas bases de datos de libros electrónicos busquemos en español, porque en estas en su mayoría se publica información en español, información colombiana. Y para bases de datos multidisciplinares, pues si es a nivel global, entonces encontramos mejores resultados en inglés, ¿cierto? Las 6 multidisciplinares que les mencioné. Listo. Busqué desarrollo rural. Miren que acá me dice cuántos tengo. Tengo 3.504 resultados que me están hablando de desarrollo rural, sea dentro del contenido o dentro del título. Listo. Resulta que quiero, por ejemplo, empezar a filtrar, ¿cierto? Yo solo estoy buscando desarrollo rural y no estoy segura qué es lo que quiero de esa información, porque miren que hay muchos que tienen desarrollo rural dentro de su título. Voy a ir entonces acá a búsqueda filtrada, que me permite entonces revisar esta información. Igual acá, por ejemplo, estos de libros electrónicos, puede ser un poco más amigable cada uno de los títulos porque tienen la portada también. Y muchas veces somos más visuales. Listo. Miren que acá entonces me muestra los filtros en el lado izquierdo. Me muestra tipos de documento, pues en su mayoría van a ser libros, pero creo que ya están integrando también como audios, videos. Y en este caso, miren que también tengo tesis, tengo revistas, tengo artículos de revistas, o sea, ya esta base de datos ya no solo es de libros electrónicos, sino que varía, pero en su mayoría sí tiene libros electrónicos. Vamos a mirar el lenguaje. Miren que hay documentos en catalán, en inglés, español y portugués, años de publicación, materias, editoriales. Tengo ya libros de 2020. Tengo materias. Bueno, vamos a mirar. Igual la variación, por ejemplo, que yo encuentro, o el valor agregado que se encuentra en estos libros electrónicos, va a ser cómo voy a visualizar también la información. Listo, tengo materias, puedo cargar más. No, vamos a mirar, por ejemplo, los últimos años. Vamos a mirar 2020, por ejemplo. Tengo 30 documentos de 2020. Puedo seguir seleccionando los filtros que quiera, las materias que quiera, el lenguaje que quiera. Y temas, vamos a mirar los temas. No había mirado eso. Listo, acá sí veo que me está como recuperando las palabritas por separado. Miren que acá tengo desarrollo de habilidades socioemocionales, no tiene mucho que ver con lo que estamos buscando. Listo, desarrollo sostenible en México. Por ejemplo, ya hemos visto que en México en la mayoría de documentos aparece más información de allí. Es uno de las bases que podíamos tener entonces para nosotros. Bueno, puedo ponerle todos los filtros que quiera. Mm, bueno, pero no sé. Vamos a abrir, por ejemplo, es. No, no. Esperen, para que hagamos la búsqueda específica. No, vea que consta que no busque con las comillas. Las comillas me pueden ayudar también con los resultados. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Desarrollo rural. Listo. Bueno, tengo un poquito lento el internet, pero listo. Bueno, acá tengo, por ejemplo, ya los títulos. Tengo los mismos, en este caso creo que entonces esta base de datos no me acepta bien las comillas. Vamos igual a abrir este primero, ya igual la idea es que ustedes lo filtren de forma consciente. Miren que tengo igual la opción de los autores con los hipervínculos. Tengo la opción de guardar en la estantería en caso de que quiera guardar la búsqueda que esté haciendo, pues voy a guardar los títulos que vaya encontrando. Listo, voy a abrir entonces acá el título.
Estos documentos también permiten hacer una descarga, ¿cierto? Pero igual es una descarga por tiempo limitado, es como una especie de préstamo, que si yo le doy descargar al documento, lo que va a hacer es descargarme un programa donde me va a guardar el documento, ¿cierto? A 7 días, 15 días, 30 días, lo que yo considere. Bueno, abrí el título, me muestra entonces las páginas que puedo imprimir, las páginas que puedo revisar, lo que puedo copiar y pegar. En este caso me está diciendo que tengo audio disponible para el libro. Listo. Tiene acceso multiusuario, varias personas podemos revisar acá. Y tengo toda la información básica entonces del libro, ¿cierto? Las páginas, el autor, resumen, tabla de contenidos. Si yo quiero ir directamente entonces a la segunda parte o si esto tiene una conclusión, decirle que quiero llegar directamente a la conclusión, selecciono la opción y me abre directamente las páginas donde está esa parte del documento. En este caso tengo las opciones al lado derecho que me permite leer en línea, me permite obtener la cita. Recuerden que la cita es la referencia bibliográfica. Miren que la tengo en formato APA séptima edición. Puedo guardar el libro, puedo descargar. Esta descarga es un préstamo por 7, 10, 15 días. Voy a darle acá en leer en línea. Amiguita, Y esa descarga solo se puede igual leerla en línea, ¿no? no. Por ejemplo, esta descarga me descarga un programa donde me muestra pues dónde está el documento. Yo creo que este incluso les podría permitir abrirlo a PDF, pero yo entiendo, por ejemplo, que la pregunta que me haces es porque otras bases de datos de libros electrónicos, uno selecciona como la descarga y queda la descarga en el escritorio, ¿cierto? Como un documento. Pero que a la hora de uno abrir el documento les abre una nueva, pues les abre como una página de internet. Igual, por ejemplo, con esa, pues cuando les ocurra ese tipo de descargas, o sea, esto es porque esta sí descarga es un programa y ese programa ya lo pueden ver desde el escritorio. Pero en uno de esos casos de los libros que le debemos descargar y que cuando seleccionamos doble clic nos abre la página, también se puede sin internet. ¿Cuál sería la diferencia? Que cuando tengo internet, todas estas opciones que tengo, por ejemplo, acá en la parte derecha, en la parte izquierda, cuando tengo internet están habilitadas y cuando no tengo internet, pero tengo el documento descargado, cuando me abre, digamos, la página, me muestra el documento completo, pero sin estas herramientas, solo me deja como leer el texto completo. Listo. Lo que les decía igual, en las bases de datos lo que va a variar es como la forma en la que voy a ver el texto. Acá tengo entonces las opciones de pasar las páginas, ¿cierto? En caso de que yo sepa cuál es la página que yo quiero. Tengo las opciones de acercar el texto. Bueno, este está súper largo. Y mi internet me está fallando un poquito, pero vamos igual a revisar. Puedo aumentar y disminuir el tamaño de la letra. Tengo, por ejemplo, acá tablas de contenido, ¿cierto? Si yo le doy directamente entonces a la página que necesito, me lleva directamente a esa página. Y en este caso, pues esta base de datos como tal tuvo como unas mejoras y es que me permiten, por ejemplo, escuchar el audio, me permiten también guardar el documento, me permite hacerle notas, igualmente me permite como subrayar con varios colores, hacerle como diferentes noticas. Listo. Igual, ¿dónde me va a aparecer, por ejemplo, a mí todo eso? En esta misma opción de agregar nota, me aparece como la lista de noticas o las diferentes partes que yo haya subrayado. Tengo la opción también de la referencia bibliográfica. En este caso tengo la opción, por ejemplo, si estoy leyendo y yo no entendí qué significa esta palabra, puedo ir acá directamente a diccionario
y que sin tener que buscar, digamos, en otras páginas, en otras plataformas, me muestre la definición de la palabra o me muestra también desde la opción de Wikipedia. A veces estamos mirando que hablan mucho de un tema, por ejemplo, sostenibilidad física, no sabemos qué significa o no entendemos a qué hace referencia, miramos en Wikipedia y nos empieza a explicar un poco, pues es lo que yo les decía al principio, Wikipedia, por ejemplo, no es una fuente confiable para yo hacer un texto académico, pero me puede orientar más o menos explicándome de qué trata el tema, ¿cierto? Y ya después voy yo a las publicaciones principales o las publicaciones originales. ¿Tienen alguna pregunta? Otra base de datos que de pronto queramos revisar mejor. Listo. Igual la idea también, pues la invitación es como a que exploremos un poco estas bases de datos. Mientras de pronto se les ocurre alguna pregunta, algo que quieran que revisemos, otra base de datos multidisciplinar o algo, voy a enviarles acá al chat, mientras tanto, la evaluación entonces de esa capacitación para que porfa me ingresen estos datos. Son 3 o 4 preguntas muy puntuales. Dejo entonces la evaluación como primer mensaje, dura menos de 3 minuticos. Segundo mensaje que les dejo es el link del canal de YouTube donde se va a montar entonces esta capacitación. Y tercero, les dejo entonces mi correo en caso de que ustedes tengan, digamos, alguna dificultad con el ingreso a las bases de datos, dificultad al descargar el documento, que la base de datos no les deje ver el documento completo, no sé, o sea, cualquier tipo de dificultad o de dudas que tengan con las bases de datos, me pueden entonces escribir al correo. Chicos, no sé, ¿alguien tiene de pronto algo que mencionar? Preguntas, opiniones. Diana, yo agradecerte por tu disposición para dictar esta capacitación, agradecerle a los muchachos por haber asistido, ya que esto hace parte de la formación integral y que va a ser un insumo de gran utilidad para su campo laboral y de desarrollo. Muchísimas gracias, Diana. Con gusto, profe. Listo, chicos, entonces, no siendo más, muchísimas gracias a ustedes también por la asistencia, por la atención. Ya saben que cualquier cosita me pueden escribir. Muchas gracias. Profe, Hola. entonces nos vamos a conectar por el otro canal. Sí, ¿O ya no? señorita. Sí, bueno. Sí, un minutico.